Ciertamente, ¿verdad? Como ustedes saben, pues cuando uno le toca hablar después de una larga exposición, pues todo el mundo ya quiere dormirse y es mejor decirle siempre, voy a ser breve. Entonces les anuncio, voy a ser breve. La alegría del Evangelio, nombre del actual documento del Papa que se ha distinguido y ha ido dando sentido a lo largo de estas jornadas. Esta alegría que debe ser fundamental al anunciar el Evangelio y en nuestra propia vida. Una alegría que seguramente se ha demostrado a lo largo de estas jornadas en cada uno de ustedes. Esta exhortación apostólica es un documento programático del Papa Francisco, un documento novedoso, por un lado por su método, no sigue el esquema que se le había propuesto en el sínodo, sino que él lo va cambiando precisamente para hablar de lo que él tiene en mente, de sus necesidades. Novedoso en su redacción, porque no solamente es un tratado teológico, es más bien un tratado espiritual. Pareciera que estuviera dando una serie de ejercicios espirituales, dando recomendaciones y reflexiones para la vida de la Iglesia. Un documento novedoso porque finalmente trata de recordarnos a todos que el Evangelio y la evangelización tiene que ser siempre novedoso, un mensaje nuevo, un mensaje distinto, un mensaje que vaya iluminando y ayudando al hombre en cada uno de los momentos de su vida. De tal manera que esta novedad debe de ayudar siempre a la Iglesia a que su pastoral viva una conversión, un necesario encuentro con Cristo y con la cultura para seguir siempre adelante. Por esta razón, con el fin de descubrir y de esclarecer un poco más los contenidos de este documento, hemos tenido nosotros a lo largo de las jornadas diferentes exposiciones. Por un lado, se nos presentó de parte del señor obispo Óscar Cantú una parte del análisis de la realidad, que es algo fundamental cuando alguien quiere evangelizar. Él ha ido mostrando justamente cómo el estudio de la realidad es fundamental para poder anunciar el Evangelio. De manera especial, él se fue centrando en las comunidades hispanas que van precisamente, van dando su propia perspectiva cultural y por lo tanto van dando a entender sus necesidades delante del mensaje del Evangelio. Él mismo colocaba en su conferencia 3 elementos que son necesarios considerar dentro de estas comunidades. Por un lado, hablaba de una mentalidad burbuja que puede existir en ciertos ámbitos que, por un lado, los aísla de los demás y les hace conservar su fe, pero al mismo tiempo va traicionando el mensaje del Evangelio, porque no salen al encuentro de aquellos. La fe no solamente es para encerrarla, sino para transmitirla con los demás. En segundo lugar, se invita precisamente a ver los valores del mundo y por lo tanto, partiendo de esos valores, ver el reto que se tiene, pero no por ello dejarse guiar siempre por todos los valores, porque habrá algunos que se opongan a la dignidad de las personas y la Iglesia no puede tomar parte delante de ellas. Pero sobre todo hacía énfasis en la importancia de la inculturación, que es algo fundamental para mostrar que la fe debe de seguir siempre adelante partiendo de la propia cultura, purificándola por medio del Evangelio del propio pecado que existe. Así entonces se puede asumir la realidad y con ello inculturarla, es decir, con ello participar de la cultura y hacer que el mensaje del Evangelio sea actual, que ha colocado como ejemplo precisamente a la Virgen de Guadalupe, aquella que ha asumido la cultura, el pensamiento, la sensibilidad de las naciones para poder dar un mensaje coherente a partir del encuentro con Cristo. Siguiendo con esta dinámica del contexto, se nos ha presentado también la importancia de contextualizar la arquidiócesis. Para ello tuvimos aquí el panel con Jesús Serrano y Miriam Cruz, que precisamente nos mostraba el análisis de la realidad de la arquidiócesis, mostrando una serie de encuestas que van dando respuestas a las diferentes inquietudes que hay en la arquidiócesis, demostrando precisamente ahí que se puede descubrir que dentro de la arquidiócesis hay sujetos y métodos definidos, determinados, aunque pareciera que aún falta especificar ciertos sujetos dentro de la arquidiócesis y que esto solamente se puede especificar en la medida en la que se puede entrar en contacto con ellos. De ahí que entonces es importante la evangelización para conocer exactamente a los sujetos y a partir de ello entonces ofrecer una propuesta que realmente alegre sus vidas a partir del encuentro de Cristo. De ahí entonces la necesidad de formar buenos agentes de pastoral, agentes que realmente vayan anunciando el Evangelio. Y por lo tanto es necesario siempre ir delimitando y dando elementos concretos a estos agentes de pastoral, para que vayan definiéndose y puedan así llevar a cabo esta misión evangelizadora, anunciando en cada ambiente, según sus necesidades, el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, ello nos pone delante de la necesidad de encontrar siempre
los medios para llegar a todas las personas y hacer posible entonces el mensaje del Evangelio. Finalmente, esta idea de la contextualización nos lleva a las acciones pastorales que se tuvieron por medio de diversos talleres sobre la homilía, la caridad, la conversión pastoral, que finalmente van poniendo las bases necesarias para ver cómo la misión se va desarrollando en los diferentes campos, si bien anunciándolo a la gente, pero también aprovechando precisamente estas herramientas pastorales, para que una vez teniendo en claro algunas ideas, algunas nociones de estas funciones pastorales, pudiéramos nosotros comprender la importancia de empezar a anunciar el Evangelio en la ciudad, de anunciar la alegría del Evangelio en la urbe. Hemos tenido así entonces la ponencia del padre Jorge Eduardo Schein, que precisamente nos habla de esta necesidad, cómo la urbe tiene necesidad de que se le anuncie el Evangelio, haciendo hincapié que para evangelizar no solamente se deben transmitir meros conceptos, sino que la evangelización tiene que ser precisamente consecuencia de una fascinación del encuentro con Cristo. Y por lo tanto la pastoral debe de convertirse justamente en no solamente en mejorar las cosas, sino en transformar todo, en adecuar todo el mensaje de Cristo a la ciudad. Y por lo tanto convivir con las culturas que en ella existen. Culturas que ciertamente son diversas, pero que al mismo tiempo una misma realidad. Pueden presentarse diversas culturas y debe de entenderse por dónde debe de ir el camino de este anuncio. Por lo tanto, estos diferentes niveles que puede existir de la cultura implica la necesidad de irlos conociendo para poder llevar este alegre mensaje. Por lo tanto, esta evangelización que se debe de hacer en la urbe se debe de hacer tomando en cuenta lo que ya decía Aparecida, la necesidad de descubrir a Cristo y a Dios en la ciudad, porque Dios vive en la ciudad. Por lo tanto, el mensaje cristiano y toda la teología debe de ser siempre un servicio a la comunidad, a un servicio al hombre, partiendo de su complejidad y no solamente reduciéndolo todo por meras simplificaciones, sino darle realmente sentido a todo lo que se vive y descubrir cómo Cristo puede iluminar todas estas realidades, de tal manera que el verdadero evangelizador en la ciudad no solamente debe de ser un mero observador, sino un contemplativo, un hombre que dialoga, que propone, de tal manera que entonces la gente de pastoral sea alguien que dialogue con las diversas culturas y con los diversos lenguajes que existen. Una vez que entonces se ha hecho esta reflexión y esta importancia sobre la evangelización en la urbe, hemos tenido a bien este pequeño panel con el cual se ha terminado esta reflexión, en donde se ha mostrado cómo el alegre mensaje del Evangelio se puede ver desde diferentes motivaciones. Por un lado, se nos presentaba la importancia de descubrir que todos somos destinatarios del Evangelio, que debemos de estar dispuestos a descubrir precisamente a estos destinatarios, porque es importante descubrir que en todas partes hay diferentes escenarios para evangelizar, y para ello hay que tener, decía el expositor, la capacidad de tener unos ojos espirituales para descubrir que una vez que yo me he encontrado con Dios, hay gente que también necesita que sea acompañado. De manera especial, él colocaba el caso de los afrodescendientes, que finalmente pertenecen a la comunidad y que también necesitan justamente de esta pastoral. Por lo tanto, el Evangelio implica que debe de llegar a cada uno de estos ambientes. En segundo lugar, partiendo de la exhortación del Papa, se hablaba de la importancia de ser audaces y creativos, mostrando que dentro de la evangelización se deben ir tomando en cuenta todas las estructuras y estas deben de ser siempre revitalizadas por medio de la acción del Espíritu Santo, renovarse continuamente, de lo contrario, entonces quedarían totalmente caducas. Y un ejemplo de estructura que siempre debe de estar revitalizada debe de ser la parroquia en la cual debe de haber siempre un diálogo, una cercanía, una formación que ayude al hombre a seguir siempre adelante. Solamente así se podrá encontrar el sentido y la necesidad de todas estas estructuras, evitando todo tipo de corrupción. Y en tercer lugar, en este panel se nos hacía ya una reflexión acerca del tema de la paz, un tema que es necesario en nuestra sociedad, puesto que hoy en día podemos constatar grandes olas de violencia, por un lado, por esta guerra contra el narcotráfico, pero también violencia dentro de las familias, en donde se hacía hincapié. De ahí que entonces esta violencia intrafamiliar que se vive por las situaciones económicas, por la desigualdad, por los abusos que se van dando, necesariamente requieren de esta paz, esta educación para la paz, viendo que el conflicto finalmente debe de ser una transformación de la propia realidad,
para lograr la auténtica paz, que no solamente debe de ser la ausencia de un conflicto, sino la armonía social con la igualdad y la justicia, anunciando así el Evangelio que implica precisamente la paz, puesto que uno de los principios del reino de los cielos es justamente el anuncio de la paz, vivir la paz. Y esta, por lo tanto, debe de ser parte del contenido de la evangelización que cada uno de nosotros vamos viviendo y se va anunciando. Por lo tanto, esto nos lleva a contemplar que esta exhortación apostólica del Papa Francisco es precisamente una motivación para recordar que la evangelización es algo que se tiene que hacer continuamente, una acción que se tiene que hacer permanentemente dentro de la vida de la Iglesia, porque es parte de su identidad. Y para ello entonces es necesario descubrir y dialogar en todos los espacios, con todas las realidades, con todas las culturas, descubriendo precisamente esta necesidad de anunciar a todos, desde su propio ambiente, desde sus propias perspectivas, el alegre mensaje de Jesucristo. Como decía el cardenal alguna vez, dice, antes cuando yo entraba a la iglesia, todo el mundo me aplaudía. Dice, ahora entro a la iglesia y todo el mundo me saca fotos con el celular. Y decía el cardenal, bueno, esa es la realidad de hoy en día. O sea, hay que aprovechar estos medios electrónicos y poderlos evangelizar, dar un mensaje de Cristo a partir precisamente de esta realidad. O como diría el Papa Francisco cuando iniciaba su pontificado el año pasado, decía, ser cristiano consiste precisamente en hablar y proclamar de Cristo. Por lo tanto, el ser bautizado basta para poder evangelizar. Ser bautizado consiste precisamente en anunciar siempre el mensaje de Cristo, haciendo notar así entonces nuestra misión como iglesia y pueblo de bautizados, que debemos de estar continuamente, por el simple hecho de este sacramento, de anunciar siempre a Cristo. De tal manera, para terminar, podemos decir que la alegría del Evangelio no se debe de quedar solamente como el nombre de un documento pontificio, sino como la meta a la que todos nosotros debemos ir realizando en nuestra vida. Que realmente nuestra vida sea una alegría y que al terminar estas jornadas también haya la alegría, no porque se termine, ¿verdad? Sino porque realmente debe haber la motivación de vivir el Evangelio y de anunciarlo a todo el mundo, porque finalmente la evangelización se hace con gozo, se hace con este grande sentimiento de hacer presente a Cristo en todos los ambientes, haciendo presente su gracia, su transformación y renovando todos los ámbitos. Muchas gracias. Le he entregado también al Padre su reconocimiento, le agradecemos por esta relatoría tan rica y tan breve como él mismo lo hace. Bueno, en nombre de los directivos les damos las gracias por la participación en estas jornadas, tanto a los ponentes como a ustedes por su paciencia, y nos llevamos inquietudes, no solamente inquietudes académicas. Recordemos que estas jornadas tienen precisamente esa finalidad, inquietarnos académicamente. Cada una de ellas nos mostraba también inquietudes de fe, inquietudes de crecimiento en lo espiritual, en nuestra misión. Que no las dejemos ahí en inquietudes, sino que profundicemos y sea para nosotros verdaderamente fruto de nuestro actuar como estudiantes en este momento y podamos así profundizar. Agradecemos también de manera especial a la Sociedad de Alumnos que ha permitido la logística de las mismas, a Andrés Esteban, que nos ha acompañado como maestro de ceremonia. Muchas gracias y dense un buen aplauso. Mañana nos vemos en clase.